Cobertura de sentencia o statement coverage. También se le llama line coverage o segment coverage. Son otros sinónimos para llamar a la cobertura de sentencia. Esta se enfoca en probar las sentencias potencialmente ejecutables. Y la cobertura la vamos a medir en función de la cantidad de sentencias probadas versus el total de la sentencia. Esta métrica realmente es un arma de doble filo, es un poco peligrosa, ya que el 100% de cobertura no significa que el 100% de la aplicación fue probado. El 100% de cobertura básicamente nos indica que cada sentencia tiene al menos una prueba asociada. Pero una sentencia podría probarse de distintas formas y bajo distintos escenarios, dependiendo de las combinaciones de datos de entrada. Entonces, a veces tenemos la falsa percepción de que nuestras pruebas están cubriendo toda la aplicación, pero no cubren todos los escenarios, sino que cubren al menos una vez cada sentencia o cada línea de código. También, si una función no ha sido implementada o fue omitida, o el desarrollador se le olvidó hacerla, esa no va a ser tomada en cuenta en las pruebas, porque estas pruebas se enfocan en el código que ya existe. Entonces, el código que no se ha escrito no va a tener prueba asociada. Vamos a tener un 100% de cobertura probablemente, pero aquello que se olvidó desarrollar no va a estar cubierto por pruebas. Veamos un ejemplo. Vamos a ver un primer ejemplo utilizando pseudocódigo. Leemos la variable X, leemos la variable Y. Tenemos otra sentencia donde validamos si X es mayor que Y, entonces Z va a ser igual a 0. Y al final termina. Por ejemplo, en el examen de certificación, bajo este escenario te podrían preguntar ¿cuántos casos mínimos son necesarios para alcanzar un 100% de cobertura de sentencia? 100% de cobertura de sentencia significa probar al menos una vez cada sentencia. Entonces, bajo este escenario, yo necesitaría un solo caso de prueba. Primero leería la variable X, luego la variable Y. Luego tengo una validación. Si X es mayor que Y, entonces Z será igual a 0. Si en mis datos de prueba yo utilizo un valor para X mayor que para Y, se va a ejecutar la sentencia donde Z se le asigna valor 0 y luego va a terminar. Entonces es importante en el tema de la cobertura de pruebas asegurarme de usar los datos correctos de entrada. Porque si por ejemplo yo usara una variable, un valor para la variable X menor que para la variable Y, no se va a dar la asignación del 0 a la Z. La variable Z no se le va a asignar el valor 0 porque no se cumple la condición. Entonces esa sentencia no se ejecutaría. Si elijo mal mis datos de entrada, probablemente necesite más de una prueba. Si elijo bien los datos de entrada, en este caso particular, con una sola prueba pasaría por todas las sentencias. Veamos un segundo ejemplo. Leemos variable X, leemos variable Y. Z va a ser igual a X más 2 por Y. Si Z es mayor que 50, entonces vamos a imprimir large Z. Y termina. Si por ejemplo yo hiciera los siguientes casos de prueba, uno donde X es igual a 2 y Y es igual a 3, el valor de Z terminaría siendo 8. Entonces cuando valide, en la cuarta sentencia, si Z es mayor que 50, el resultado es falso. Entonces, la sentencia de la impresión no se ejecutaría. Hago otro caso de prueba donde a X le asigno 0 al momento de la lectura y a Y 25. Z va a ser igual a 50. Si Z es mayor a 50, entonces imprimo. Como no es mayor que 50, no imprime. Y esa sentencia aún no se ha ejecutado. Si asigno X 47 y a Y le asigno 1, el valor de Z va a ser 49. En ese caso tampoco va a imprimir. Entonces tengo ya 3 casos de prueba distintos y tengo solamente un 83% de cobertura.
Dijimos que la cobertura se mide en función a la cantidad de sentencias probadas dividida entre todas las sentencias. Tengo 5 de 6 sentencias o statements cubiertos, que representa un 83%. Ahora, si yo eligiera mejor mis datos de prueba y elijo para X 20 y para Y 25, el valor de Z luego del cálculo en la tercera sentencia sería 70. Entonces, en la cuarta sentencia, cuando pregunte si Z es mayor a 50, el resultado es que sí, entonces va a imprimir y luego termina. Entonces, fíjense cómo con un solo caso de prueba yo puedo alcanzar el 100% de cobertura de sentencia, siempre y cuando elija apropiadamente los datos de entrada. Entonces, es muy importante tener en cuenta siempre el objetivo de la pregunta. Si te preguntan cuál es la cantidad mínima de casos de prueba para alcanzar un 100%, en este caso la cantidad mínima es 1, un caso de prueba utilizando los datos de entrada apropiados. Tengo entonces un 100% de cobertura con un solo caso de prueba, contrario a los casos anteriores que con 3 casos aún no llegaba al 100%. Veamos un tercer ejemplo, pero no lo veamos en pseudocódigo, sino en diagrama de flujo. Tenemos una lectura de datos, luego tenemos una condicional, si es verdadero va a imprimir, si es falso termina. Entonces, las sentencias aquí son la lectura, la condicional o la pregunta, la sentencia de imprimir y la sentencia de fin. Entonces, ¿cuántos casos de prueba sería el mínimo para un 100% de cobertura en este ejemplo? Sería 1. Con un solo caso de prueba, yo puedo pasar por todas las sentencias. Fíjense en esa línea que está dibujada. Inicia en la lectura de datos, luego se mueve por true, cuando usamos un valor que esa condición me devuelve verdadero, lógicamente, y luego termina. Y pasa por todas las sentencias. Una peculiaridad que tiene la cobertura de sentencias es que no prueba en las condicionales la bifurcación cuando es falso si no hay sentencias. Si en falso hubiera una sentencia, yo necesitaría por lo menos 2 casos para hacer las 2 rutas y poder cubrir todas las sentencias del diagrama. Como en el caso falso no hay ninguna sentencia, esa es obviada por la cobertura de sentencia. Solamente prueba aquellos que son verdaderos y prueba la condicional cuando es falso solamente si tiene una sentencia. Si no tiene, no la prueba.